La razón por la cual la alcaldía de Lima no suspendió el proyecto como era el compromiso de campaña, Ujú. ¿no? De Fuerza Social en su momento, fue porque también desde el MEF se indicó que las sanciones que iba a recibir el Perú si suspendían o cancelaban el proyecto en el CIAD iban a ser altísimas y que por lo tanto mejor era renegociar el contrato para poder encaminar más inversiones a favor de la ciudad. Nosotros nos vamos a poner en contacto precisamente con Gustavo Guerra García, expresidente de Pro Transporte. Bienvenido, señor Guerra García. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Primera pregunta, ¿usted fue presidente de Pro Transporte en la época de Susana Villarán? No, ¿no? Yo fui presidente de Protransporte en el año 2013-2014 y estuve a cargo de la reforma y reestructuración de las rutas de Lima con la implementación del Corredor Azul en Arequipa, Javier Prado y el diseño de esa reforma que lamentablemente no se ha concluido. Rutas de Lima, entonces no tuvo nada que ver con línea amarilla. Exitosa. No, no he tenido ninguna responsabilidad. De hecho, digamos, durante la campaña que dio lugar al triunfo de Susana Villarán, el partido Fuerza Social tuvo una posición contraria y se planteó que debía no continuarse con el proyecto Línea Amarilla, porque el proyecto Línea Amarilla en realidad es un proyecto que tiene un saldo costo-beneficio muy discutible para Lima desde el principio, tiene errores desde su inicio y no era la alternativa, digamos, más viable para poder darle a los accesos de Lima una mejor configuración vial, ¿no? Ajá, usted me ha dicho que conformó el equipo de Susana Villarán 2014-2015 en Rutas de Lima, y Rutas de Lima no le puedo... No, 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 no. ¿No? En Rutas de Lima no. No, En en la reforma del ProTransporte. transporte urbano, ¿no? Sí, pero en y tiene que ver también con Rutas de Lima, porque es parte de la transformación del transporte urbano. No, la infraestructura que se convocó a través de procesos de promoción de inversión privada estaba a cargo de una institución que se llama la GPIP, que actuaba de forma totalmente independiente, digamos, al trabajo de lo que era la reestructuración del servicio del transporte público en Lima Metropolitana, que era el encargo específico de Protransporte, ¿no? La gestión del metropolitano y la implementación de lo que llamamos la reforma del transporte urbano a través de los corredores complementarios y otros servicios que luego la tercer mandato de Castañeda canceló, ¿no? Muy bien, entonces, para cerrar este tema y dejarlo muy en claro, porque como usted ha participado en la gestión de Susana Villarán, de hecho que le tengo que hacer es esta pregunta, siendo usted el que dirigía el tema del transporte y justamente Línea Amarilla y Rutas de Lima son obras que están salpicadas por la corrupción, ¿no? OAS, Odebrecht Exitosa. y Lavajato. Yo entiendo que ha sido de la inversión privada y que usted no está en ninguno de los juicios. No, no, yo no tengo ninguna responsabilidad en esas materias. Sí, obviamente he opinado públicamente sobre estos proyectos. Mi posición pública siempre ha sido que la línea amarilla no es un proyecto que debió continuarse. Por las razones que acabo de explicar, es una inversión muy alta, digamos, ¿para qué tendríamos que hacer una vía, ¿no? Que bordeara la ciudad utilizando el mecanismo más caro, ¿no? Hacer un túnel, mover el río Rima, ¿no es cierto? Volverlo a poner en su sitio encima del túnel. La verdad es que, digamos, no era el proyecto más prioritario de la ciudad, ¿no? Y por lo tanto, mi opinión técnica es que ese proyecto debió haber sido suspendido en su momento, ¿no? Ahora bien, De el acuerdo, y proyecto que usted se inició lo Castañeda dijo, Locio, es claro, cierto que porque es el ha habido 2009 temas que muy... sí, el 2009, tal como usted lo dice, lo inicia Castañeda Locio, pero a partir del 2014 se hace una serie de modificaciones, ¿no? Se hacen una serie de modificaciones al contrato de OAS. Dígame usted, y yo sé que el que suscribió la adenda es Domingo Arzubialde. Usted, estando dentro de esta gestión, alzó su voz de protesta, le dijo a esta gestión lo que nos acaba de decir, tal cual nos dice a nosotros.
y no le hicieron caso. A ver, nosotros en la campaña hicimos campaña para la suspensión del proyecto Línea Amarilla. El primer año de la gestión de la alcaldesa Susana Villarán yo no participé, y en ese primer año fue en el año en el que se firmó un acta de compromiso para ampliar las inversiones. Esa acta de compromiso para ampliar las inversiones, y que también dio lugar a ampliación de plazo, a mí no me parece que sea un acta que esté mal hecha ni que genere ningún problema, porque Lima necesitaba esas obras complementarias en el caso que se quisiera continuar con el proyecto, ¿no? La razón por la cual la alcaldía de Lima no suspendió el proyecto, como era el compromiso de campaña, ¿no?, de Fuerza Social en su momento, fue porque también desde el MEF se indicó que las sanciones que iba a recibir el Perú si suspendían o cancelaban el proyecto en el CIAD iban a ser altísimas, y que por lo tanto mejor era renegociar el contrato para poder encaminar más inversiones a favor de la ciudad, y que obviamente se balancearon contra una ampliación de plazo, ¿no? Es decir, ese acuerdo inicial que se dio el primer año en el que yo no estuve en la gestión municipal, adenda, es un acuerdo en el cual se amplían obras importantes, ¿no es cierto?, por alrededor de 250 millones de dólares, más o menos, y que luego, lamentablemente, cuando llega la tercera gestión de Castañeda, fueron anuladas, ¿no? Se canjearon todas esas obras que incluían el Parque Rímac, y fueron canjeadas por el bypass de 28 de julio, ¿no?, famoso por las 600 gretas, y se restituyeron, digamos, las condiciones iniciales de ese contrato, ¿no? Ahora, también es cierto que porque la reparación civil, pero la reparación civil de la Procuraduría está enfocada a la gestión de Susana Villarán, y ahora sabemos que ha estado manchada de corrupción. Ahora que usted ya ha podido sacar conclusiones, no se equivocaba al pedir de que esta obra no se lleve a cabo, no se equivocó al alzar su voz de protesta. Ahora, en realidad, ¿cuál es su conclusión? No de Castañeda, que ya sabemos que también tiene su parte, por supuesto, en esta historia, ¿no? Y que ya falleció, ¿no? Entonces, pero Susana Villarán, ¿no? La gestión llena de corrupción de Susana Villarán. ¿Esto es poco? ¿Se debe pedir más reparación? Porque ya hemos sabido todo lo que ha hecho Villarán. Yo no tengo una opinión técnica específica sobre si el monto de la reparación está bien calculado o no. Lo que sí debo decir es que es ilegal en el Perú, y está tipificado en el Código Penal, que un alcalde reciba recursos para una campaña, que fue la campaña del no contra el sí, de parte de empresas que son administradas por la municipalidad y que tienen contratos con la misma institución que la exalcaldesa presidía. Por lo tanto, no hay duda que aquí hay un cohecho pasivo, que es un tipo penal, y que por lo tanto se van a aplicar sanciones en el proceso judicial que está. Sobre el tema de si 25 millones es mucho o poco, la verdad es que no tengo una manera de poder decir si esto es suficiente, digamos, pero sí me parece importante que en todos los casos en los que hay irregularidades se establezcan pues las reparaciones que corresponden, y que se logre ejecutar esas reparaciones, porque sí es cierto que a partir de que estas dos personalidades, ¿no?, Susana Villarán y Luis Castañeda, recibieron recursos para diferentes campañas y diferentes propósitos de parte de personas que tenían contratos con la municipalidad, obviamente ya se pone en duda cualquier decisión de carácter administrativo, cualquier cambio de las adendas, porque se presume que pueden estar vinculadas a ese esquema de financiamiento. Claro, lo que yo preguntaba... Y por lo tanto se tienen que establecer las sanciones y las reparaciones. Yo preguntaba si era poco los 25 millones. Está bien que lo hayan logrado porque vamos avanzando, pero si era poco porque usted mismo me decía que Línea Amarilla pareciera no tener sentido, ¿no? Hacer una obra de estas características parecía que no la necesitábamos, parecía que en realidad ahora está medio abandonada, o hasta cuando yo era reportera me paseaba y parecía un urinario, parecía que estaba toda descuidada y que se pagaba el peaje nada más, ¿no? El peaje era como como la principal fuente de ingreso de la municipalidad, y se le dio a
a OAS y a Odebrecht, ¿no? Y se quedaron casi sin nada. A ver, el proyecto Línea Amarilla sí está bien gestionado, ¿no? Hay un concesionario importante que se llama Vinci Highways, que es una empresa francesa concesionaria de mucho prestigio. No está en un estado de abandono, pero no era, en mi opinión, el proyecto más importante que se podía haber implementado utilizando el flujo de los recursos de la caja de los peajes de Lima, que era muy grande, porque para que se entienda, ¿no? Los peajes de Lima tienen más recursos que todos los peajes del MTC juntos, ¿no? Para que se tenga una idea del volumen, de la importancia, ¿no? Del flujo de peajes de Lima. Entonces, mi opinión es que ese flujo de peajes pudo haber sido utilizado para implementar el periférico vial norte, que era un proyecto mucho más funcional, ¿no? En realidad la línea amarilla cumple una función de conectar el Callao en Morales Duárez con la Ramiro Prealé, digamos, paralela a la vía de evitamiento, que también se amplió en el marco del propio contrato de línea amarilla con un cuarto carril, pero la verdad es que es una inversión cara y por la forma como están definidos los peajes, digamos, poca gente tiene la plata suficiente para pagar 2 peajes para ir del Callao, digamos, al eje de la carretera central o a la Panamericana Norte. Entonces eso hace que se utilice poco, ¿no? Se utilice poco de forma insuficiente y por lo tanto no descongestiona la vía de evitamiento, que es la vía alterna de la línea amarilla, ¿no? Por eso es que hay muchos problemas desde el ADN de ese contrato, ¿no? Desde el inicio. Y luego, claro, yo entiendo que al inicio la municipalidad en la gestión de Susana Villarán trató de corregir los problemas aumentando las obras y renegociando duramente ese contrato para salvarlo y no para anularlo por las presiones que se dieron desde Economía y Finanzas sobre el tema de un posible sanción al Perú por anular o cancelar ese contrato, con los antecedentes del contrato de Lidercom, que ya había generado problemas en la municipalidad. Pero luego, claro, todo se ha puesto en cuestionamiento a partir de que los 2 líderes de Lima recibieron cuantiosos recursos de financiamiento de campaña en por lo menos 2 elecciones, y a partir de ahí muchas de las decisiones están totalmente cuestionadas y esta investigación tiene que llegar a fondo y se tienen que establecer las sanciones y muy bien que se establezcan las reparaciones y ojalá que se puedan cobrar, ¿no? De forma efectiva. Muy bien, muchas gracias, pero cuando muere una persona queda ahí nada más el proceso penal. Ahora estamos hablando de Susana Villarán. Muchísimas gracias al señor Guerra García, parte del equipo de Susana Villarán. Muchas gracias por estar aquí.